Hola, buenas. Pues, ¿cómo vais? ¿Cómo lleváis el encierro? En fin, lo primero que tengo que deciros es que empecéis a realizar ya las tareas. Es muy importante, primero, porque van a ser muchos días de encierro y si no, yo creo que nos vamos a volver un poco majaretas todos. Y tenemos que mantener una rutina. Y en segundo lugar, porque más tarde o más temprano esto acaba. Y si os acostumbráis a estar sin hacer nada, no solo mentalmente, sino que es que después os va a costar mucho reincorporaros. Así que ánimo. Eh, no, bueno, pues el otro día habíamos cortado el vídeo hablando de la relación de Nietzsche con Descartes. Perdón, con Platón. Eso es lo que vamos a empezar ahora. Entonces, habíamos hablado un poquito de Nietzsche y para que nos centremos, hemos hablado sobre Nietzsche. Hemos dicho por qué elegimos a Nietzsche en el caso de que nos hubiera tocado Platón. Pero imaginaos que el examen es de Descartes. Entonces, obviamos el comentario sobre Platón, es decir, no tenemos por qué hacerlo, y ahora introducimos el comentario sobre Descartes en el que justificamos por qué estamos hablando de Nietzsche. Así que cogemos los apuntes por donde los dejamos y seguimos así. Bueno, estábamos hablando de que la metafísica de Occidente y toda la filosofía se ha dedicado a venerar conceptos vacíos por el miedo al cambio y por el miedo al devenir. Vale, entonces se había iniciado una línea racionalista en Platón que también vemos representada en Descartes. Os he escrito cuando el francés inicia su método con el objetivo de encontrar verdades universales, el primer testimonio que desprecia es el de los sentidos, aduciendo que con frecuencia los sentidos nos inducen a error. Sin embargo, Nietzsche afirmaba que los sentidos nunca se equivocan. Es nuestra razón, con el uso que le da su testimonio, la que se equivoca. Y lo último que vimos en clase, creo que os puse el ejemplo, de que a pesar de que muchas veces todo está cambiando y todo permanece, nuestros sentidos ni siquiera captan el cambio que se produce. Yo hoy veo a mi hijo con la misma cara que tenía ayer, pero sin embargo no es la misma, se han producido cambios. Es decir, Nietzsche no va a despreciar los sentidos, todo lo contrario. Él dice que hacía filosofía con la nariz. Nietzsche recurre mucho a las metáforas. ¿Y por qué a la nariz? Porque es el más fino de todos los sentidos, pues aprecia hasta el más leve cambio. Bien, entonces hemos introducido el pensamiento de Nietzsche. En el caso de que el examen sea con Platón, hemos metido unas líneas para justificar por qué estamos hablando de Nietzsche en un examen de Platón. Ahora, si no hubiera tocado el examen de Descartes, cogeríamos estas otras líneas y seguimos hablando de Nietzsche. Bueno, pues Nietzsche opinaba que la filosofía occidental es propia de una cultura decadente. Decadente significa que cae, que pierde algo, que pierde fuerza vital, ímpetu. No es la palabra malo. Para ser malo es necesario un enemigo pues, que tenga fuerza, que tenga arrojo. Es lo que habla de la cultura que se encuentra, la cultura europea y la alemana, como una cultura débil, incapaz de asumir la vida tal cual es. Y para él explicar la vida Nietzsche tal y como es, va a recurrir a nuevas imágenes, porque claro, los conceptos de la metafísica tradicional no le apetecen, son conceptos que a él le parece que son débiles, que están vacíos, que falsean la realidad. Entonces, él introduce nuevas imágenes. Unos conceptos que introduce es el de apolinio y dionisíaco, que lo saca de la tragedia griega. La tragedia griega, pues por ejemplo, la de Esquilo, que está hecha por hombres fuertes, con un exceso para él incluso de jovialidad. Vamos a pararnos aquí. Nosotros hemos visto que para Nietzsche la cultura occidental es una cultura débil. Bien, Nietzsche tuvo una formación como filólogo clásico, no como filósofo, y conocía perfectamente toda la tradición griega y la tragedia. Entonces, cuando él habla de la tragedia ática,
por ejemplo, en El nacimiento de la tragedia, él habla, le encantaba, porque además reflejaba una cultura con unos valores muy distintos a los de la Alemania de su época, con una que se potencia otras virtudes distintas, que están ligadas a una religión distinta. Me explico. Por ejemplo, la religión griega no era una religión como la católica, donde esta vida no tiene ningún valor y la que importa es la del más allá. De tal manera que si en esta sufrimos, en esta padecemos, pues da igual porque después tenemos la eternidad a cambio. Los griegos más bien se entendían, la religión griega te podía ayudar en esta vida, tú le pedías que te ayudara pues para vencer una guerra, para tener una buena cosecha, pero la inmortalidad del alma no era una creencia generalizada. Así que eran importantes virtudes que te sirvieran en esta vida: la fuerza, el valor, el coraje, todo aquello que nos sirve para vivir mejor. Y eso era lo que se potenciaba. Este tipo de, ese hombre griego que vivía así, que entendía así la vida, a Nietzsche le fascinaba. Era un hombre desbordante de vitalidad y crea una tragedia que son eso, tragedias. Una tragedia, a diferencia de un drama, no tiene un final feliz. Aquello muere hasta el apuntador. Pero Nietzsche pensaba que ese hombre era un hombre con tanta vitalidad, tan rebosante de vida, que podía asumir esa tragedia mirándola de frente, incluso disfrutarla. Vamos a ver, si ahora nosotros vamos al cine, siempre buscamos el final feliz y decimos, oh, es que para problemas los que yo ya tengo. Lo que queremos es que nos consuele, que todo acabe según un orden, que bueno, sufro porque después al final consigo salvarme. Se muere la madre del protagonista porque además al final esto le hace más fuerte y le hace que consiga mejor trabajo. Pero ya hemos visto en el vídeo anterior que la vida no responde a ningún orden. Entonces, la fortaleza es la de poder mirar a la vida tal y como es, con ese sufrimiento que trae consigo. Y él veía esa fortaleza en el griego, en la sociedad griega que escribía estas tragedias. Es una sociedad tan rebosante de vitalidad, tan exultante, tan jovial, que puede escribir estas tragedias sin necesidad de falsear la vida tal y como es. Bien, pues inspirándose en esa tragedia, volvemos a los apuntes, toma unos conceptos, el de Apolinio y Dionisíaco, para expresar la vida. Bien, Apolinio viene del dios Apolo y Dionisíaco viene de Dioniso. Dioniso era el dios que representamos con las uvas, siempre en juerga, etc. Es el dios de la embriaguez, de la música, la poesía. Representa la vida con su irracionalidad, con sus contradicciones. Mientras que Apolo es el dios de la claridad, de la armonía, que representa a la razón. En la tragedia hay un coro que dialoga con el protagonista. El coro es el que lleva, digamos, la acción, la narra. Y hablan todos a la vez. Ese sería el elemento dionisíaco, el que marca ese fluir. Y al coro le habla el protagonista. El protagonista es la individualidad, el principio de racionalidad, de claridad, que no se confunde con el coro. Y ese sería el elemento apolíneo. Para que exista la tragedia, existen los dos elementos, el coro y los protagonistas, que confluyen y que se separan, y estableciendo ese diálogo que marca el curso de la acción. Pues bien, más o menos lo mismo, así él entiende la vida. La vida es una mezcla de ambos elementos o escritos, momentos de claridad en un torbellino irrefrenable. El problema es que el hombre de Occidente, para Nietzsche, solo está dispuesto a mirar esos momentos de claridad, de racionalidad, de estaticidad,
es decir, lo apolíneo. Pero eso es falsear la realidad, como hemos visto, porque el elemento dionisíaco, la constante creación, destrucción y fluir, es un elemento básico, es lo que constituye la vida, de hecho. Es más, volvemos a los apuntes. La vida es para Nietzsche voluntad de poder, pura expresividad de sí misma, que no se somete a ningún orden lógico ni a justificación moral alguna. Es decir, es como la actividad del artista entendido como genio, que está constantemente creando, destruyendo, y no es por nada, sino por su pura necesidad de expresión. Es decir, a ver, ahora imagina, la vida es lo mismo, creación, destrucción, cambio, movimiento, pero no porque haya ninguna racionalidad, ningún fin trascendente que justifique esto, sino porque así es constante la vida, expresarse a sí mismo. Sí, no tenemos un terremoto porque así vamos a crear una cadena montañosa que queda muy bonita aquí, ni porque así vamos a destruir un exceso de población que hay, imagínate, demasiados habitantes en Laponia y no están sobrando, ¿no? Bueno, ahora el coronavirus, pues ha surgido un virus y con ese lo tendremos que afrontar, pero no nos quedamos, esto no es para como un orden trazado, para que el hombre se vuelva a su interior, no, la vida constantemente se está expresando de multitud de maneras y eso es lo que tenemos que aceptar. Entonces, lo que pasa es que Nietzsche lo dice además en la genealogía de la moral, que el hombre aguanta cualquier sufrimiento menos sufrir sin sentido. Si vamos a padecer, necesitamos que nuestro sufrimiento esté justificado. Es decir, si vamos a sufrir mucho en esta vida, bueno, pero tengo el más allá, que entonces me premia. Si esta persona se porta mal conmigo, pero después lo pagará, tenemos un orden. Si he suspendido las oposiciones, pero eso es porque Dios me tiene algo mejor reservado, o el destino, o lo que sea. Pero esto no es así, según Nietzsche. Lo que pasa que el sufrimiento, si le encontramos un sentido más allá, que es que es un elemento más de la vida, si encontramos que lo justifica una causa superior, lo sobrellevamos mucho mejor. Por eso necesitamos un orden que justifique ese cambio, que justifique el movimiento, que justifique el fluir. Y ese orden lo podemos encontrar en el mundo inteligible platónico o en las leyes de las matemáticas de Descartes. Si nos ha tocado el examen de Platón, pues diríamos todo el cambio, todo el fluir, toda la inteligibilidad, la racionalidad del universo, en el caso de Platón, viene dada por el mundo de las ideas. También de una forma más menos trascendente, más laica, en un orden racional y matemático. Ya veremos que Nietzsche también va a criticar bastante la ciencia. Nietzsche, os decía, afirmaba que la suya es una filosofía del martillo, pues quería destrozar todos estos conceptos a los que nos hemos aferrado por debilidad. También quiere destrozar la pretensión de verdades universales que caracterizó la filosofía de Descartes o la de Platón. Y volvemos a introducir ahora en los apuntes algunas de las frases que nos van a servir para conectar con el tema del que nos hemos examinado. Y esto ya, próxima entrega, que es el próximo vídeo que grabo. Bueno, que venga, ánimo, que tenemos que aprender mucha filosofía para estos días, que seguro que nos hace sobrellevar mejor el encierro. Intentar mantener eso, un buen estado de ánimo, ahora pensar que solo estamos con nuestra familia muchísimo tiempo y que todos contribuimos. Es decir, que ahora sí que nos vamos a nutrir mucho del estado de ánimo del de al lado, ¿no? Y tenemos que intentar, pues, son unos días pesados y ser comprensivos con los otros y también estar de buen humor porque no pueden salir a la calle para que a otros les alegre el día, básicamente. Bueno, pues nada, seguimos con Nietzsche, próxima entrega.